Buenas noches a todos y a todas. Les saluda Fátima Ortiz desde el programa Plataforma en Canal TVX. En esta noche quiero mandar un saludo a todos y todas quienes nos ven por todas nuestras redes sociales y también por la plataforma del canal TVX durante toda la semana. Esta semana voy a conversar sobre un tema bastante delicado, pero que también es necesario. Sabemos que El Salvador está en el marco de un régimen de excepción, donde también hemos visto disminuidos los diferentes tipos de delitos y de violencia en El Salvador, tal cual lo han manifestado las autoridades en seguridad pública. Pero también sabemos que hay otro tipo de delitos que permanecen en el tiempo y que también muchas veces son invisibilizados. Hoy voy a hablar acerca de todas las violaciones a niñas menores de 18 años, donde han sido la mayoría madres y de las cuales se sabe muy poco. Estas madres a la fuerza, se tiene un registro de estas niñas, ¿verdad? Como decía, menores de 18 años, que aproximadamente han sido más de 56,000 en 6 años. La mayoría de estas niñas son violadas, agredidas sexualmente, acosadas por personas dentro de su entorno. Voy a contar 3 casos conocidos y también revisados en sentencias judiciales de abusos, de violaciones, de estupro. El primero es el caso de Irene. Irene vivió con su mamá y su padrastro por muchísimos años, siendo una niña de 14 años. Su padre las había abandonado hace algunos años porque se fue para Estados Unidos a buscar un futuro mejor y ella quedó con su madre y también con su padrastro. Pero en un momento su padre, que lo vamos a llamar Pedro, regresó de Estados Unidos y se fue a vivir a un apartamento solo, pero quería pasar tiempo con sus hijas. Ella tenía una hermana muchísimo menor, pero ella fue la que comenzó a convivir un poco más con él. En uno de esos fines de semana, la niña que visitaba a su papá, ¿verdad?, porque él se lo había pedido, sufrió una agresión sexual. Primero él solamente la tocó y no hubo penetración, pero luego, después de unas horas, él la violó. Fue así que él con mucha manipulación hacia la niña, la hace que calle y que la niña no diga nada, visitándola continuamente y siendo violada por el papá. Cuando la niña logra hablar con su mamá, y habla también con su padrastro, en vez de recibir una solidaridad, una atención por parte de su mamá, la niña sufre otro abuso por parte del padrastro. El padrastro la viola también y la madre, al enterarse que eso había sucedido, saca a la niña de la casa. Después de esto, ella, al quedarse sin casa, ¿verdad?, y sin nadie quien la ayudara, se va a vivir con su papá biológico, que ya vivía en El Salvador. Y comienza una serie de violaciones durante algunos años hasta que queda embarazada de su papá. Ella fue madre a los 17 años y como su caso hay muchísimos. Como decía, entre el año 2014 y el año 2020, el Ministerio de Salud Pública registró más de 56,765 embarazos en niñas y adolescentes, es decir, aquellas niñas que no han cumplido 18 años. La cantidad de niños y de niñas que nacen de estos embarazos en adolescentes es impresionante y se dice que podría poblar todo San Vicente, es decir, uno de los departamentos más poblados de la Paracentral en El Salvador. De estos 56,000 casos, los vamos a redondear, 28,000 casos son de padres mayores de edad, es decir, no esas relaciones que a veces estamos como acostumbrados entre adolescentes, ¿verdad?, que queda embarazada la chica, sino que hombres mayores con una media entre 7 a 10 años mayores que la niña. Se dice de otra manera que 9 de cada 10 niños nacidos en El Salvador de madres adolescentes son de padres mayores de edad, es decir, de hombres adultos. El Estado registró también por medio del MISAL que 22,000 niños nacieron de madres de 17 años o menos. Y estas madres
de estos 22.000 niños estaban viviendo en el seno con su agresor, ya sea porque era padrastro, porque era su padre, porque era su abuelo, porque era su tío, pero estaban en el entorno cercano. Y de esos 56.000, 24.000 no tenían registro de la edad del padre, es decir, una cifra también invisibilizada y una cifra negra que se tiene. La niña que dijimos al inicio que había sido violada por su padre y por su padrastro, dice que fue obligada a tener una relación con su padre después que su madre la sacara de casa y ella no tuvo más remedio que hacerlo por temas económicos. En algún momento ella quiere rehacer su vida y quiere volver a tener una pareja cuando su niño ya tenía 1 año, pero su padre biológico no la deja y le obliga a vivir con él. Es algo que se ve, ¿verdad? Y que muchas y muchos quizás conocen por carne propia o también porque lo han visto o lo conocen de primera mano. Hay muchas niñas sufriendo este flagelo en El Salvador. También en el año 2020 se registraron 5.052 denuncias por violencia sexual en El Salvador. Más del 60% fueron de adolescentes que denunciaron violencia sexual hacia ellas, ya que el Código Penal tipifica este tipo de delitos. El Código Penal en El Salvador, ¿verdad?, castiga a todos aquellos que tengan relaciones sexuales con niñas menores de 18 años, no importando si la niña da su consentimiento o no. Y estas son razones también psicológicas y también razones de protección hacia la niñez y adolescencia. Aquí tenemos los delitos que contempla el Código Penal, como el primero es la violación, el segundo la agresión sexual, el estupro y también el acoso sexual. Cada uno de esos delitos tiene diferentes penas, pero en el caso cuando sean menor e incapaz o en menores de 18 años se agrava. En el caso de la violación, la pena de prisión está entre 14 a 20 años, la agresión sexual entre 8 a 12 años, el estupro, que es tener relaciones con adolescentes entre 15 y 17 años, es de 4 a 12 años, y el acoso sexual de 4 a 8 años. De estas 5.000 denuncias que hablamos que se habían dado en el año 2020, solamente 1.153 fueron judicializadas. Y eso tiene que ver mucho con la confianza en las instituciones, pero también por toda una cultura de violencia que rige en el país. Muchas no creen en el sistema y también tienen vergüenza al hacerlo. Además, porque en sus entornos familiares, escolares, laborales, no les han creído cuando ellas cuentan de sus abusos. Se dice que el 94% de las mujeres mayores de 15 años en El Salvador han sufrido alguna vez violencia sexual. Esto lo comprueban estudios como lo que realiza Ormusa, como lo que realiza el ISDEM o el Ministerio de Justicia y Seguridad y otras organizaciones. Aquí, para no denunciar es porque no lo consideran importante, porque tienen miedo o porque también no ven la posibilidad de que se les haga justicia. Cuando las niñas acuden a las instancias judiciales, se ven en ellas ciertos rasgos psicológicos, como por ejemplo que hay indicadores emocionales desestabilizadores, nerviosismo, tensión, ansiedad, miedo, síntomas depresivos y en algunos casos también tendencia al suicidio, si es que no llegan al suicidio. Se ha hablado en algún momento que en El Salvador existe una alta tasa de suicidios en adolescentes y muchos de ellos y muchas de ellas, al ver las causas, se sabe que es por este tipo de violaciones o de violencia que han sufrido. También hay que ver un dato importante invisibilizado, es todo lo que es relacionado con enfermedades de transmisión sexual, con transmisión del VIH, y además otras agravantes como por ejemplo posibles accidentes obstétricos al momento del parto y que por esto pueden ser juzgadas las niñas por homicidio agravado en el caso que puede llegar con una pena hasta de 50 años. El segundo caso que les quisiera comentar es
es uno que tiene que ver con los entornos escolares. Sabemos que muchas de las violaciones o abusos sexuales se dan por personas cercanas, pero también por personas que tienen cierta superioridad, ¿verdad? Por su rango, por su cargo o por su relación con la víctima. Stephanie estudiaba 8º grado en una escuela pública. Luis, que era su profesor de inglés y también de educación física, comienza a cortejarla o a decirle cosas bonitas. Stephanie, y a decirle, ¿verdad?, que sin su ayuda no va a poder pasar de grado. Stephanie le permite tener cierto acercamiento, pero porque ella tenía miedo de no pasar de grado, porque le temía mucho a su familia. Y fue así que comenzó a salir con su profesor, ¿verdad?, Luis, que tenía más de 10 años que ella. Stephanie tenía 15, él tenía 25 años. La adolescente, cuando fue entrevistada por las autoridades, decía que él era su novio, porque así él le había dicho. Sabemos que muchas de estas relaciones son relaciones psicológicamente no aptas para menores de edad, y por eso es que se les protege de no tener relaciones sexuales con mayores y también antes de los 18, porque muchas de ellas se escudan en ese abuso al tener una relación sentimental o una relación laboral o educativa con el agresor. Este es un delito oculto o también naturalizado, como decía, una naturalización de la violación en El Salvador. Luis llegaba a buscar a Stephanie a su casa en carro, a veces lo hacía escondidas o a veces no. Y así Stephanie queda embarazada de Luis y queda embarazada y él no se hace cargo de este embarazo, y es así como la mamá, al enfrentarlo, ¿verdad? Él acude también a instancias del Ministerio de Educación para decir que no es cierto, para que no lo despidan, porque además Luis estaba casado. Como decía, la cultura de la violación en El Salvador, o de permisividad de la violación, de los abusos sexuales, de los acosos sexuales, es bastante grave. Aquí se permite, entre más jóvenes están, es mejor. Se hacen bromas, ¿verdad?, entre hombres también, de que entre más jóvenes es mejor, y otro tipo de bromas sexualizadas. Pero también estamos ante la presencia de personas menores de edad con un gran alto índice de vulnerabilidad y que no tienen todavía la capacidad psicológica y física para defenderse. Desde el año 2017 en El Salvador el matrimonio infantil está prohibido. Antes, cuando los hombres, los adultos, dejaban embarazada a una niña menor de 18, era casi su obligación casarse con ella. Hoy por hoy está prohibido hacer eso, aunque exista un embarazo. Sin embargo, también existe una cifra negra en relación a aquellas uniones no matrimoniales, ¿verdad?, de aquellas que no se dejan registros, pero que también se tienen uniones con los agresores. De hecho, es decir, la familia saca a las niñas de su casa y ellas tienen que irse con sus agresores para poder sobrevivir. También con el matrimonio infantil y con esta prohibición que se da en el año 2017, hubo una discusión poco profunda en relación a la cultura en El Salvador. Por lo mismo, no bastaba con que solamente se prohibiera, sino que también debía existir toda una cultura de respeto hacia la niñez y adolescencia, y sobre todo una cultura de educación sexual y reproductiva para poder evitar estos embarazos. También cuando se da este tipo de embarazos hay una manera quizás muy cultural de parte de algunas madres de castigar, ¿verdad?, a la niña mandándola donde su agresor, pero también creyendo que no es su agresor, sino que solamente fue un desliz de la niña, un descuido de la niña, y que además les puede proveer de un futuro mejor del que tienen actualmente. Muchas, como decía, de las niñas se acompañan, ¿verdad?, viven junto a sus agresores por necesidad también. Esta práctica se identifica como discriminatoria, ¿verdad?, porque es en razón de la edad y también en razón del género de las niñas, y que también con el agravante que son madres. Finalmente, antes también quiero contar otro caso que tiene que ver con esta cultura de arreglarse la vida viviendo con el agresor. Marta, la vamos a llamar así,
tenía 3 hermanas cuando su madre murió y la dejó a cargo de su hermana mayor. Su hermana mayor vivió con ellas durante un periodo de tiempo, pero luego tiene que sacarlas de su casa porque ella se acompaña y ya no puede tenerlas. Y ellas deben regresar donde su padre biológico, José. José es un hombre de 70 años y Marta tiene 15 años. Y él además con el agravante que es alcohólico y además se droga. En este caso, Marta, para lograr salvar a sus hermanas y también para lograr sobrevivir, ¿verdad?, huyendo de la pobreza, se va a resguardar donde José. José la obliga a tener relaciones sexuales, ¿verdad?, a ser casi su pareja, a ser casi su mujer con sus otras hermanas. Y además la droga, porque él se drogaba y además se alcoholizaba. Ella tenía 15 años y a los 16 años queda embarazada de José. Estamos hablando que tiene una diferencia de edades abismal, pero que también es una realidad que en El Salvador vivimos, que las niñas deben sobrevivir de alguna u otra manera. Decía Marta que ella no tuvo la oportunidad de hablar de interrupción del embarazo, de no tener el bebé, sino que todo le fue impuesto, a pesar que ella no estaba de acuerdo. Se dice que la diferencia de edades regularmente es de 7 a 10 años entre los agresores y las víctimas, pero en algunos casos extremos, como este de 70 años que tenía José y Marta que tenía 15, también existe uno de una joven de 17 años que tuvo un hijo de un hombre de 67 años. Imagínense la diferencia de edades. Y es así como entre el año 2014 y el año 2020 se reporta que más de 3.500 niñas y niños nacieron de adolescentes en la edad de Marta, es decir, de violaciones a niñas. Las relaciones abusivas entre mayores de edad con niñas tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de pobreza, de vulnerabilidad, pero también muchas veces como una manera de explotación de madres a niñas que con eso creen que van a sobrevivir y también tener más poder económico. Ninguna niña debe ser madre, y esa es una premisa que todos y todas nos debemos llevar en la mente, que tener relaciones sexuales con menores de 18 años es un delito penado, ¿verdad?, regulado en el Código Penal en El Salvador, que es importante vigilar los entornos de las niñas y las adolescentes, y que también los agresores están más cerca de lo que creemos de las niñas. En algunos casos sus padres, sus padrastros, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinos. Y también es importante decir que en El Salvador tenemos un alto índice de embarazos en adolescentes, un alto índice de este tipo de delitos que está invisibilizado, y como yo decía, que no importa que estemos en un régimen de excepción porque los casos se siguen dando, y los casos son también con un grado de impunidad bastante grave. Aquí en El Salvador podemos decir que 1 de cada 44 niñas ha sido víctima de violencia sexual, y esto es algo que debemos mencionarlo, sobre todo aquellos y aquellas que trabajamos en pro de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, pidiendo cada día con más fuerza educación sexual y reproductiva para todos y todas de manera gratuita, y además pedir que las niñas sean niñas, que jueguen, que estudien, que se desarrollen y no sean madres, y que además todo el peso de la ley caiga sobre los agresores. Así que gracias por escucharme en esta noche, espero tengan una feliz semana, que nos sigan por nuestras redes sociales de TVX y plataforma, por mi red social de Twitter, @LaFaSB, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.